Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No Tengas Miedo. Como siempre, cada vez que tenemos un programa nuevo, aquí en No Tengas Miedo traemos temas de mayor interés, de que resuelven dudas frente a las personas que cada día se quieren acercar más a Dios, que están buscando la salvación de las almas. Pensando en todo esto, hoy vamos a hablar sobre la gran tribulación y el apocalipsis. Para hablar de este tema hemos invitado nada más y nada menos a una persona que ustedes me han pedido muchísimo que tenga aquí en este programa y que hace bastante tiempo no lo tenemos. Se trata de Mauricio Osaeta, investigador de profecías marianas, escritor, y bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. Mauricio, bienvenido. Hola, muy buenos días, María Beatriz. Ana Beatriz, perdón, te mando un gran saludo desde Medellín, en Colombia. Para mí siempre es un placer hacer nuevos estudios, nuevos programas contigo. Te mando un saludo a todos los que escucharán este programa y que el Espíritu Santo nos ayude y nos asiste para transmitir la palabra de Dios, para no separarnos de la verdad y que todo lo que hagamos siempre sea solamente por y para la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas. Así es. Una linda gira estuviste realizando por Europa, ¿no? En santuarios marianos. Así es, y no solamente ese era el objetivo, ese era uno, el otro era las invitaciones para dar conferencias en Madrid y en Valencia, salieron muy bien, estoy muy agradecido con Jesús y con María por esta nueva oportunidad de poder visitar España, llevar allá un mensaje de esperanza en un momento de oscuridad y de mucho temor, porque como está cerca pues la guerra en Ucrania y tantas profecías que se saben que se ciernen sobre el mismo continente europeo, pues es un momento de tensión y en esos momentos de tensión es cuando más hay que aferrarse a las Sagradas Escrituras porque la palabra de Dios siempre es una buena nueva, siempre es un mensaje de esperanza. Entonces, mientras más oscuro el tiempo y mientras más temor por los sucesos, los acontecimientos, más tenemos que dedicarle tiempo a la Biblia para reforzar la esperanza. Así es, Mauricio. Bueno, y aprovechando el tema, aquí hablando de Europa, quiero hacer una invitación a todos los seguidores. Resulta que vamos a realizar con la dirección espiritual y con la compañía del padre Gerardo Piñeros una peregrinación hacia los santuarios marianos. Especialmente vamos a trabajar los mensajes de la Virgen para estos últimos tiempos, así que visitaremos Fátima, visitaremos Garabandal, estaremos también en Lourdes, en La Salette, un lugar que no es nada fácil llegar, que no cualquier agencia de viajes puede llegar a estos lugares, empezando porque ni siquiera lo conocen. Bueno, estaremos allá, iremos a la Medalla Milagrosa, a París, a Medjugorje, bueno, será una peregrinación muy linda desde el 13 de octubre hasta el 30 de octubre, con algo muy especial, y es que tendremos un retiro espiritual móvil. Así que estos trayectos que normalmente son un poco largos en Europa, cuando vamos en los buses, aprovecharemos para desarrollar el retiro espiritual con el padre Gerardo Piñeros, y pues terminaremos también con un retiro espiritual en Medjugorje. Son cupos limitados porque tendremos la dirección espiritual, así que no queremos tanta gente, es un grupo pequeño, y quienes deseen participar en esta peregrinación se tendrían que comunicar al celular en Colombia. Para los que nos escriben desde fuera de Colombia sería más 57 310 231 8544. Esa es la información por WhatsApp y ahí les estaré dando toda la información que necesiten. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, es Gran Tribulación y Apocalipsis. La pregunta que nos hacemos todos, Mauricio, y que en este momento tenemos dudas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, de acuerdo a las investigaciones y el gran tiempo que tú llevas realizando esta investigación, ¿qué opinas? ¿Ya inició o no ha iniciado la gran tribulación? Bueno, el mismo hecho de que existe una discusión de si ha comenzado o no ha comenzado, para mí es una prueba definitiva y última de que no ha comenzado,
porque cuando comience la gran tribulación, ningún ser humano vivo sobre sobre la tierra podrá dudar de que ya comenzó, porque las calamidades que se van a acumular unas sobre otras serán tantas y tan fuertes que nadie va a poder dudar que ya comenzó. Yo, por ejemplo, estaba la semana pasada en Madrid y uno ve, bueno, lo ve en Madrid y lo ve en cualquier parte, cómo la gente sale, rumbea, toma, vive la vida, feliz, todo el mundo gozo, todo el mundo, pues sí hay dificultades, pero no implica que la vida no haya continuado más o menos de la misma manera que siempre. Entonces, esa gozadera, esa vida todavía, digamos, en el júbilo, en la salida, en el alcohol, en la rumba, en las discotecas, es prueba de que no ha comenzado. Dice, por ejemplo, Isaías 24 y otras profecías del Antiguo Testamento hablando de la gran tribulación, que se mudan todos los rostros hacia la tristeza, se alargan todas las caras, o sea, desaparece la alegría, desaparece el gozo de la faz de la tierra. No ha desaparecido, Ana Beatriz, todavía hay gozo y alegría, y fiesta y rumba sobre la faz de la tierra. Entonces, la misma discusión de que haya comenzado o no es una prueba de que no ha comenzado. Pero adicionalmente hay muchas pruebas bíblicas de que no ha comenzado, ¿no? Hay muchas formas de demostrar. Una es porque no se ha dado el hito con el cual comienza. El hito está establecido desde hace muchos siglos en el libro de Daniel. Comienza con la firma de un pacto de paz, un acuerdo de paz, una firma alianza, un pacto con muchos, un pacto público con el cual inicia, digamos, la aparición pública del anticristo y que es relevante para lo que es la geopolítica internacional. O sea, es algo que cambia el rumbo de la historia, de los acontecimientos. Un suceso tan relevante que aparecerá en primera plana en las noticias durante muchos días. Ese gran suceso, esa gran firma, ese gran acuerdo de paz no se ha dado todavía, pero hay muchas otras más pruebas, digamos, bastante interesantes. Bíblicamente se puede mostrar de que no ha comenzado. Eh, Quiero asociar estas pruebas de que no ha comenzado la gran tribulación al misterio del rescate previo. Hay un rescate antes de que comience la gran tribulación. Cuando nosotros vemos los discursos escatológicos de Jesús, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, vemos que sí, él habla de la gran tribulación. Jesús nos advierte de ese suceso tan grave que dice, cual no lo hubo ni lo habrá, o sea, algo más grave que lo que se ha vivido jamás en la historia universal. Pero sí establece cosas que ocurren antes de esa tribulación. Jesús sí habla de un rescate. Y no solamente eso, Ana Beatriz, mira qué interesante lo que voy a decir. Antes de ese rescate ocurre el aviso. Por ejemplo, si vemos Mateo 24, dice así, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto último que acabo de referir, ya es el versículo 31, San Mateo 24, 30 y 31. Lo último que acabo de leer es un rescate, cuando dice que verán al Señor venir con gran poder y gloria sobre el cielo y enviar a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro, es un rescate. Pero mira qué interesante cómo comenzó lo que dije del versículo 30. Primero dice que aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esta es la señal de la cruz que todos conocemos por las profecías de Garandal, de Mary Jane Even y de tantos otros videntes del aviso, de los que nos han dado detalles del aviso. También el diario de Santa Faustina Kowalska, que habla de esa señal de la cruz que aparece en el cielo. Muchas profecías dicen que es durante 7 días y 7 noches. Y después de que aparece la señal de la cruz, un crucifijo perfecto en el cielo durante X número de días, supuestamente 7 o aparentemente 7, dice, se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Eso es el aviso. O sea, se golpean el pecho todas las razas de la tierra significa que producto de la iluminación de las conciencias, todos haremos acto de contrición, sentiremos dolor de nuestros pecados y como decía Conchita Grandal, veremos nosotros no solo todos nuestros pecados, sino el daño que con nuestro pecado le hicimos al buen Jesús, ¿no? Lo que aportamos a la pasión de Cristo con nuestro pecado. Entonces, mira qué interesante lo que dije, lo voy a reforzar para que quede bien claro. En Mateo 24, 31 vemos un rescate. Reunirán a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y más adelante dice cómo. Uno será tomado y no será dejado, una será tomada y no será dejada.
O sea, son tomados y los tomados son reunidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Eso es un rescate. Pero el rescate está precedido, Ana Beatriz, eso es importantísimo, mucha gente no se ha dado cuenta, ese rescate, el arrebatamiento, uno es tomado, uno es dejado, es precedido por la señal de la cruz del cielo y por se golpeará en el pecho toda la raza de la tierra. Es decir, no va a iniciar la gran tribulación hasta que no se haya dado el aviso, la iluminación de las conciencias. Pero todavía te puedo dar más pruebas todavía de que no ha comenzado. Esto se está recién comenzando a poder interesante porque la pregunta tuya es muy interesante y genera mucho debate estos días, mucha discusión. Cuando vemos los discursos escatológicos de Jesús que estoy refiriendo, hablando de su segunda venida, del rescate, de la gran tribulación, él siempre compara sistemáticamente con Lot y con Noé. Porque Jesús nos habla de un rescate futuro, pero para entender ese rescate futuro, que es la parusía, tenemos que comparar primero con los rescates anteriores. No vamos a entender los rescates futuros si no entendemos los rescates previos. Esto también lo deducimos de Eclesiastés 1.9, que es una cita que yo refiero mucho porque es muy importante. ¿Qué dice Eclesiastés 1.9? Dice así, lo que es lo que será, lo que fue, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, lo que nos está diciendo Eclesiastés es que Dios obra siempre de la misma manera, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Entonces, la manera como Dios obra es consistente en el tiempo. Por eso es que lo que es lo que será, así como fue, así mismo será. Entonces, Jesús mismo nos pone a comparar el rescate futuro con Lot y con Noé, porque si no verificamos, repasamos y comprendemos bien el rescate de Lot y Noé, no vamos a comparar el rescate futuro, previo a la gran tribulación. ¿Quién hace eso mismo también? El primer papa, San Pedro, en la segunda epístola, capítulo 2, hace lo mismo. Cuando nos habla del rescate futuro, hace la comparación con Lot y con Noé. Entonces, ¿qué es lo que podemos eh, sacar de provecho de Lot y de Noé en cuanto a un rescate que ellos vivieron para que entendamos el rescate futuro? Pues resulta que en ambos casos, Ana Beatriz, y esto también es algo muy importante que mucha gente no se ha dado cuenta, en ambos casos hay un castigo precedido de un rescate, pero el castigo comienza el mismo día del rescate y eso es absolutamente relevante. Como lo dice, por ejemplo, en Mateo 24:38, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el castigo que conocemos como el diluvio universal, castigo por el agua, comienza el mismo día que entra Noé en el arca, y eso es muy relevante. Como lo dice Lucas 17 en referencia a Lot, dice así, lo mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, ¿no? Etcétera, etcétera. El castigo de Sodoma, lluvia de fuego y azufre, comenzó el mismo día que sale Lot de Sodoma. Entonces, es el mismo Jesús, así como el primer Papa San Pedro, quien nos ponen a comparar con Lot y con Noé los rescates previos para entender el rescate posterior. Entonces, esto es una prueba más de que no ha comenzado la gran tribulación, que es ese castigo venidero, esa dura prueba futura predicha en tantos lugares de la Biblia, porque el castigo venidero, esa gran tribulación, esa purificación tan dura que se viene sobre el mundo, solo puede comenzar, Ana Beatriz, el mismo día del rescate, el mismo día del rescate. Entonces, ¿cuál es el orden cronológico? En Mateo 24, que referí antes, 30-31, no establece las fechas, pero sí da un orden de eventos, un orden de acontecimientos. Entonces, primero aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la cruz perfecta, supuestamente según las revelaciones de Garabandal, es por el producto del choque de dos astros en el cielo que producen esta cruz perfecta. Es tan perfecta este crucifijo en el cielo que en el diario de Santa Faustina Kowalska dice que de donde están los orificios
de donde fue clavado Jesús, en la mano de sus pies, sale luz que ilumina la tierra durante varios días. O sea que es un crucifijo que nadie, ni siquiera los enemigos de Dios, de Cristo y de la crucifixión, van a poder dudar que es un crucifijo lo que se ve en el cielo durante varios días. Entonces dice Mateo 24:30, el orden. Lo interesante es el orden de los acontecimientos. El cuándo, pues lo sabe Dios. Pero el orden es, primero aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, luego se golpean el pecho todas las razas de la tierra, es decir, la iluminación de las conciencias, y luego es que viene Jesús con gran poder y gloria para un rescate, para reunir a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Y por qué dice que los reúne desde un extremo de los cielos hasta el otro? Porque primero, dice más abajo, uno es tomado, uno es dejado. O sea, primero viene el arrebatamiento, es tomado. Como ya están tomados, ya están arriba, entonces los reúne en el cielo. Mucha gente no se ha dado cuenta o no ha comprendido por qué Jesús no dice, reúne a sus elegidos desde un extremo de la tierra hasta el otro. No dice desde un extremo de la tierra hasta el otro. Dice desde un extremo de los cielos hasta el otro. Lo que significa, Ana Beatriz, es que la reunión, la gozosa reunión, ocurre allá arriba, en el cielo, porque ya han sido arrebatados, han sido tomados. Entonces, todo lo que te acabo de dar son pruebas que comienzan a responder la pregunta de primero, de que no ha comenzado. Bíblicamente se demuestra de muchas maneras de que no ha comenzado, pero también responde la pregunta de cuándo comenzará. ¿Cuándo comenzará la gran tribulación? Comenzará el día que el anticristo firme su pacto con muchos, su firme alianza, su acuerdo de paz relevante, internacional, público y notorio, pero también comenzará el día del rescate futuro que conocemos como el nombre de parusía. Muy bien, Mauricio. ¿Y esta gran tribulación, qué características tendrá específicamente? O sea, ¿cómo se diferenciará de la tribulación? Y si todos vamos a tener que vivir la gran tribulación, porque muchos diríamos, no es justo que personas que de pronto han tratado de llevar una vida en gracia de Dios, bajo la voluntad de Dios, tengan que vivir y sufrir lo mismo que personas que no o sea, que no han llevado la vida de la misma forma, sino que por el contrario han llevado como una vida de pecado, de placeres. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser bueno o ser malo? Podríamos decirlo así. Es muy buena la pregunta porque la justicia de Dios es perfecta, lo dice la Biblia, lo vamos a demostrar con varias citas bíblicas, y si la justicia de Dios es perfecta, entonces no tendría sentido pagar con castigo a todos de la misma manera. Hay una frase que hemos escuchado desde niños que dice, pagan justo por pecadores. O sea, cuando viene el castigo de Dios, pagan justo por pecadores. Pero cuando analizamos esa frase trillada a la luz de la Biblia, vemos que se desmonta esa frase, porque eso no es lo que dice la Biblia. Porque si fuera verdad que pagan justos por pecadores, Ana Beatriz, entonces Noé tendría que haberse ahogado con su familia también, porque pagan justo por pecadores. O cuando vino la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma, pues también tenía que haber arrasado, tenía que haberse llevado por delante a Lot, porque aunque la Biblia dice que Lot era un justo, pues Lot del justo, pagan justos por pecadores, tiene que vivir el mismo castigo. No, esa frase no es bíblica. Yo lo veo así, Dios es un padre más bueno que cualquier padre. Y si un padre tiene varios hijos y les pone a todas las mismas normas, los incentiva a que sean buenos, a que hagan las tareas, sean buenos estudiantes, buenos hijos, y si tiene algunos que se están portando mal, los castiga a ellos. Si Dios tiene 4 hijos y 3 se portan mal, y cuando viene el castigo, los 4 pagan por lo mismo, hasta al que hizo la tarea y se portó bien, entonces el que se portó bien tendría como conclusión algo muy negativo. Es decir, ¿para qué me voy a portar bien si cuando viene el castigo yo pago lo mismo que mi hermano? Sería un desincentivo para el buen hijo. No, la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es perfecta y paga a quien según lo que merece. Entonces, yendo a la Biblia, que es más que una simple opinión o comentario mío, te voy a referir a algunas muy claves. Hay una que yo amo, que repito mucho porque es extremadamente interesante. Ya la mencioné antes, pero ahora la vamos a leer, que es Segunda de Pedro, capítulo 2 del 5 al 9. Lo voy a leer en resumen, pero es muy relevante. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si libró a Lot el justo, oprimido por la conducta licenciosa
de aquellos hombres disolutos es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Cierro comillas. Entonces, aquí no dice pagan justo por pecadores, dice lo contrario. Dice, lo voy a leer otra vez, la parte central. Es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos. Sabe librarlos a los piadosos. No castigar a los piadosos, librarlos. Y después dice, y guardar a los impíos para castigarlos. Ahí no dice que el castigo es para todos, dice que es para los impíos. O sea, esta epístola de Pedro, la segunda y su capítulo 2, es crucial por tres razones. Primero, porque establece cómo es la justicia perfecta de Dios, que consiste en castigar al malo, no al justo. No solamente por eso, sino porque además nos destaca el caso de Lot y el caso de Noé. ¿Por qué dice que fue rescatado Noé? Dice, heraldo de la justicia, heraldo de la justicia. Y Lot, ¿por qué fue rescatado? Dice, Lot el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos. Entonces, mira qué importante, esta cita bíblica desmonta no solo la frase trillada, falsa, pagan justo por pecadores, sino que nos da una claridad a la respuesta a la pregunta que tú acabas de hacer, de que no todos los hombres tienen que vivir la gran tribulación, sino que la tribulación o el castigo es para el que lo merece. Pero te voy a poner otra cita más tan importante como la anterior, o incluso quizá más importante, de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Pues San Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses que están viviendo persecución y tribulación, están viviendo una dura, dura prueba, pero alaba la fe y la tenacidad con la que están viviendo esa prueba. Y añade lo siguiente, mira qué importante. Esto es señal del justo juicio de Dios. O sea, va a describir cómo es el justo juicio de Dios, que es perfecto. La justicia de Dios es perfecta, como Dios es perfecto. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. No dice a todos. Pagar con tribulación a los que os atribulan, a los malvados, a los perseguidores. Y continúa. Y a vosotros los atribulados con el descanso, junto con nosotros. Es decir, al malvado le pago con tribulación y al bueno le pago con el descanso. Este descanso es el reino. Eso lo explica muy bien San Ireneo de León en su maravillosa obra que yo tanto cito, Contra las herejías, que le dedico 2 secciones completas al descanso, llamando el descanso al reino. De 1000 años de Cristo en la tierra, San Ireneo lo llama el descanso, como en Hebreos 4:9. Pero además, en el siguiente versículo establece el momento exacto, Ana Beatriz, en el que pago con tribulación al malvado y pago con descanso al justo. Dice así, a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revela del cielo con sus poderosos ángeles. Eso es la parusía. Entonces, la parusía es el momento en el cual pago con descanso al justo y comienza la tribulación del malvado. Ese es el momento del rescate. O sea, el rescate que leíamos antes en Mateo 24 está aquí en la segunda de Tesalonicenses capítulo 1, indicando que cuando el Señor se revela desde el cielo con sus poderosos ángeles, que es lo mismo que leímos antes en Mateo 24, 30 y 31, ahí otorgo descanso, o sea, premio, rescate al justo y comienza la tribulación, el castigo del malvado. Entonces, esto ayuda a responder las 2 preguntas que has hecho hasta ahora. Primero, que no todos viven la tribulación. Aquí dice que la justicia de Dios es pagar con tribulación al que atribula, al que persigue, al malvado, no a todos, al que le toca el castigo. Pero además establece que el momento en el cual comienza la tribulación es en el momento que otorgo el descanso a los que se hicieron dignos del reino, a los que fueron justos. Entonces también aporta a la pregunta anterior, en el cual la tribulación no puede comenzar sino hasta que se haya dado el rescate. Muy bien, perfecto. Mauricio, hace unos minutos nos hablabas también acerca del arrebatamiento, una palabra que también genera ciertas incomodidades, incluso acerca dentro de los mismos católicos.
Recuerdo aquí que tuve a Nelly y a Heller hablando sobre este tema y, mejor dicho, me dispararon todos diciendo que esto ya era protestante. Y quisiera que nos aclararas este término de por qué se ha posicionado tanto esto hacia el lado protestante y pues se ha sacado dentro de la Iglesia Católica. O sea, ¿cuál es? Porque lo veo, los protestantes lo llaman más o menos el rapto. Y nosotros como católicos lo llamaríamos el arrebatamiento, pero yo quiero que seas tú quien nos expliques estos términos. Sí, claro, la palabra rapto no es correcta porque según la Real Academia Española tiene esa palabra una connotación negativa. El rapto es en contra de tu voluntad y es para hacerte un daño a ti o a tu familia. La palabra correcta, bíblicamente hablando, de acuerdo a las Biblias católicas, es la palabra arrebatado. En la Biblia católica el arrebatamiento aparece muchas veces, Ana Beatriz, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tanto asociado a arrebatamientos pasados, específicamente el de Enoc y el de Elías, como al arrebatamiento futuro que está predicho por Jesús y que está claramente en las cartas del apóstol San Pablo, específicamente la carta a los Corintios y la carta a los Tesalonicenses. Entonces, el que se ponga a negar el arrebatamiento, tiene necesariamente, se ve forzado a arrancarle una docena de capítulos a su Biblia. Entonces, si usted no quiere cercenar su Biblia, usted no quiere arrancarle 12 capítulos a la Biblia, entonces acepte que el arrebatamiento es bíblico. Entonces, comencemos para responder a esta pregunta con los arrebatamientos del pasado, porque hay pasados y futuros, o sea, hombres que fueron arrebatados y un arrebatamiento o unos arrebatamientos predichos en el futuro. Los dos hombres arrebatados en el pasado son Enoc y Elías. El primer hombre arrebatado fue Enoc, que dice, por ejemplo, Génesis 5:24, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué dice el Siráside, que es el libro del Eclesiástico? Dice, Enoc agradó al Señor y fue arrebatado, ejemplo de penitencia para las generaciones. Mira que aquí ya aparece la palabra arrebatado. Enoc agradó al Señor y fue arrebatado, arrebatado. O sea, la palabra bíblica correcta, católica, es arrebatado. Enoc fue arrebatado, no lo podemos negar, está en la Biblia. Si usted lo quiere negar, tiene que arrancarle ese capítulo a la Biblia. Pero además, en la carta de los, perdón, en los hechos, no, la carta de los Hebreos, en capítulo 11, versículo 5, habla también del arrebatamiento de Enoc con estas palabras. Dice, por la fe, Enoc fue trasladado, de modo que no vio la muerte y no se la halló porque le trasladó Dios. Mira qué interesante. Aquí establece claramente que él fue arrebatado, fue llevado a otra parte, fue trasladado por Dios a otro lugar sin pasar por la muerte. Entonces, el arrebatamiento es en vida. El que vivió Enoc y que vivió también Elías es en vida. ¿Dónde está el arrebatamiento de Elías, el segundo hombre arrebatado en la Biblia, que fue arrebatado sin pasar por la muerte? Está en la segunda de Reyes, o sea, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, vemos cómo Elías le había predicho a sus discípulos, específicamente o principalmente a Eliseo, que él iba a ser arrebatado, porque Dios se lo dejó saber por anticipado a Elías. Entonces, él sabe que va a ser arrebatado y se lo dice a Eliseo, y Eliseo se pone triste porque se van a quedar sin profeta. Y él le dice, ¿qué me pides? ¿Qué quieres pedirme? Porque lo ve triste, como pungido. Y Eliseo le dice, quiero que me dejes tu espíritu de profecía. Y Elías le responde, pides una cosa difícil, pero si me alcanza a ver cuando sea arrebatado de tu lado, cuando sea llevado de tu lado, entonces tendrás lo que pides. Y efectivamente así sucedió, Ana Beatriz, es decir, Eliseo sí vio, sí fue capaz de ser testigo ocular porque estaba expectante, vio cuando fue llevado al cielo en un carruaje de fuego o algo que él describe como un carro de fuego, es llevado y Elías le deja su espíritu profético y también su manto. Entonces, estos dos seres humanos fueron sacados del planeta Tierra en vida, sin pasar por la muerte, lo dice la Biblia. Y la palabra que utiliza, por ejemplo, lo dije antes de Siráside, 44:16, es el verbo arrebatado. ¿Qué otro libro de la Biblia nos habla del arrebatamiento? El libro de la sabiduría, capítulo 4, está dedicado al arrebatamiento y utiliza el mismo verbo arrebatado y dice hasta cuáles son las condiciones para ser arrebatado. Explica por qué.
fue arrebatado Enoc, y nos los da como ejemplo de qué debemos hacer, cómo debemos esforzarnos en pureza, en castidad, en buscar a Dios, en amar a Dios, en cumplir sus normas, para aspirar el ser arrebatado. Entonces, el que niega el arrebatamiento tendría que verse forzado a arrancar el capítulo 4 del libro de la sabiduría, que está dedicado al arrebatamiento. Pero entonces, además, vemos que el Señor nos habla del arrebatamiento en sus discursos escatológicos. Tanto en Mateo 24 como en Lucas 17 se dice que en aquel momento de oscuridad, en aquel momento de gran apostasía, de que se está viendo un periodo tenebroso en la época, previo a la segunda venida, dice el Señor, o sea, esa gran apostasía que antecede a su retorno, dice que en el momento de más oscuridad, uno será tomado y otro será dejado. Una será tomada y otra será dejada. Eso es el arrebatamiento. Pero aunque Jesús no utiliza el verbo arrebatar ahí, sino el verbo tomar, sí utiliza el verbo arrebatar el apóstol San Pablo en sus epístolas, Tesalonicenses y Corintios. Él dice, seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en los aires. Seremos arrebatados sin pasar por la muerte, y lo asocia al momento de la transformación del cuerpo, y establece San Pablo que es precedido el arrebatamiento por la resurrección de los justos. Entonces, el arrebatamiento no lo podemos negar. El que lo niega es porque le ha dedicado mucho tiempo al WhatsApp y al Telegram, y le ha dedicado poco tiempo a la Biblia, porque la Biblia católica siempre ha tenido el arrebatamiento pasado de Enoc y Elías, pero también el arrebatamiento futuro asociado a la parucía, asociado al rescate predicho por Jesús en las Sagradas Escrituras y por el apóstol San Pablo. Así es, Mauricio. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, les quiero invitar a nuestros seguidores de que si no han hecho la suscripción a este canal, que la hagan de una vez, nos apoyan con un me gusta y le dan también compartir esta información tan importante con sus seres queridos o en sus redes, porque es muy importante que todas las personas conozcan esta información que se está tratando aquí en este programa con Mauricio Saeta. Mauricio, decía el padre Castellani, quienes quieran conocer las noticias actuales, lean el Apocalipsis. Y es muy gracioso porque justamente el libro Apocalipsis, como que todo el mundo le tiene temor. Es más, desde YouTube en adelante, si yo marco algún programa con el tema Apocalipsis, inmediatamente me lo bloquean, no le dan la difusión que corresponde y bueno, me han hasta eliminado programas que tienen ese nombre. ¿Por qué la gente le tendrá tanto miedo a este término? Y bueno, ¿tú qué opinas frente a esto? ¿Hay que tener o no tenerle miedo al apocalipsis para estos últimos días que estamos viviendo? Bueno, si me permites, antes de pasar a contestar esta pregunta tan importante, tan controversial, tan interesante esta pregunta, quiero agregar una cosa que se me olvidó decir antes y es relevante, porque 4 santos padres de la Iglesia Católica hablaron del arrebatamiento y colocando precisamente a este antes de iniciar la gran tribulación. De estos 4 santos padres de la Iglesia, además uno es doctor de la Iglesia. Me refiero específicamente a San Efrén de Siria del siglo IV. Él no solo es santo padre de la Iglesia, sino que es doctor de la Iglesia, nombrado como tal por el Papa Benedicto XV. ¿Qué dijo San Efrén de Siria? Porque todos los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor antes de que vean la confusión que llenará al mundo. Otro santo padre de la Iglesia, San Victorino de Petovio, dijo, esto sucederá en los últimos tiempos cuando la Iglesia haya sido quitada de en medio. Y San Cipriano de Cartago, también otro santo padre de la Iglesia del siglo III, también estableció que va a haber un partir del mundo, una partida anticipada, donde los justos serían recogidos y librados antes de que comiencen los naufragios y desastres inminentes, que nos arrebata de aquí, él usa el verbo arrebatar, y nos libera de las trampas del mundo y nos restaura al paraíso y al reino. O sea, San Cipriano de Cartago habla de una salida anticipada para unos elegidos.
O sea, él sí habla de que es posible partir antes que los demás. Y por último, pues San Ireneo de León, en su maravillosa obra contra las herejías, no lo voy a leer porque es un poco largo la cita, pero sí habla de que al final de los tiempos la iglesia será levantada, sacada, será retirada de en medio. Entonces, no quería continuar al programa sin hacer alusión, referencia a esto, porque quien quiera negar el arrebatamiento le toca también negar la patrística, es decir, toca también hacer oídos sordos a lo que santos padres de la iglesia, y uno de ellos doctor, habló confirmando que si hay un rescate, un arrebatamiento, antes de que comience la gran tribulación. Pues para contestar debemos recordar lo siguiente. Jesús en su primera venida hace 2000 años nos hizo una gran promesa. O sea, él se fue, pero antes de irse nos dejó prometido que regresaría y que reinaría. Esa es la gran esperanza que nos dejó Jesús después de su segunda venida, que volverá y que establecerá su reino en el mundo. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? Es el capítulo o el libro con el cual se cierra las Sagradas Escrituras, donde se cumple esa esperanza que Dios nos dejó en su segunda venida. O sea, el Apocalipsis narra ese combate, esa batalla final entre el bien y el mal, producto de la cual Cristo vence y establece su reino, su reinado. Entonces, el Apocalipsis es el libro de más esperanza para nosotros los creyentes, los que esperamos en Cristo, los que esperamos que regrese y que establezca su reinado, porque es el libro que narra cómo se da esa conclusión, cómo se concluye lo que Jesús prometió. La palabra misma Apocalipsis es controversial porque las acepciones que utiliza el mundo comúnmente son todas falsas. La gente asocia Apocalipsis con castigo, bombas atómicas, meteorito que choca con la tierra, destrucción, juicio, etcétera. Todas esas, o fin de mundo, todas esas acepciones son falsas. El Apocalipsis, etimológicamente hablando, palabra pues que viene del griego, porque el Apocalipsis fue escrito en griego, consta de tres partes. El prefijo apo, que significa separar, quitar, alejar de; el verbo kaleptein, que significa cubrir, ocultar; y el sufijo sis, que lo convierte en acción. Literalmente es la acción de quitar el velo. Y esto hace referencia a una boda judía, a un matrimonio judío, perdón, porque el matrimonio judío constaba de dos ceremonias separadas entre sí, esponsal y boda. Entonces, si en los esponsales se pagaba la dote y se hacía un compromiso, y se cubría el rostro de la novia con un velo indicando que ya está comprometida, que ya no puede ser vista por otros hombres, un tiempo después, cuando ya está lista la morada nupcial, viene la boda, que es la segunda ceremonia. Si la primera era compromiso en los esponsales, la segunda, que es la boda per se, el novio comienza quitándole el velo a la novia, luego viene el banquete nupcial y termina con la convivencia, ¿no? Ya pueden convivir, no conviven desde los esponsales, compromiso, no, conviven desde la boda. Entonces, ¿cómo comienza la boda, que es la segunda ceremonia, esta segunda parte del matrimonio judío? Comienza con el lachsof, en hebreo, que es quitar el velo, y en griego se dice apocalipsis. Entonces, Apocalipsis hace referencia a una boda. Es decir, Jesús en su primera venida hizo un compromiso con su iglesia. Ese compromiso lo sella con su alianza nueva y eterna, dada en la última cena. Y paga la dote con su preciosísima sangre derramada por nosotros en el Calvario. Ahí paga la dote, porque la dote era algo de valor que el novio daba a la familia de la novia. Entonces, ¿qué mayor dote puede haber? ¿Qué mayor cosa de valor puede haber en el universo que la sangre de Cristo? No hay algo de más valor en el universo entero. Es decir, Jesús pagó como dote lo más caro, la dote más cara que se haya podido imaginable o inimaginablemente pagar. Cristo viene en su segunda venida para completar el matrimonio. Si en la primera venida fue el esponsal o el compromiso, en su segunda venida es la boda. ¿Y cómo comienza la boda? Comienza con el quitarle el velo a la novia. Eso es el Apocalipsis. El Apocalipsis significa quitar el velo. Es la primera acepción, la menos conocida, la más importante. Quitar el velo. Es decir, hace referencia a una boda. Como consecuencia, la segunda acepción de la palabra Apocalipsis es revelar.
Por eso viene revelación. Entonces, al tú quitarle el velo a algo, lo estás exponiendo, lo estás dejando ver, lo estás revelando. Pero esa es la segunda acepción. La primera acepción es quitar el velo. Entonces, ¿qué sigue después de quitarle el velo a la novia? Viene un banquete. ¿Dónde está el banquete? El banquete está en Apocalipsis 19, cuando dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice un poco más adelante, dichosos los convidados al banquete de bodas del Cordero. Entonces, si tú eres la novia es la iglesia con quien Cristo se comprometió hace 2000 años. El Apocalipsis es un libro de gozo, de esperanza, porque ¿qué hacía la novia en el contexto de la cultura judía? ¿Qué hacía la novia entre esponsal y boda? Anhelar el día de su boda y prepararse, embellecerse, preparar el vestido, el cutis, el cabello. Pero la novia no hacía sino anhelar el día de la boda. Entonces, si nosotros nos sentimos la novia, el Apocalipsis es el día anhelado, soñado, deseado y esperado de la boda con Dios. Entonces, es un libro de esperanza. Pero si lo vemos en el contexto de un rescate, también es un libro de alegría, porque para Jesús establecer su reinado, primero tiene que acabar con los enemigos, o sea, tiene que liberarnos del mundo pecador, del mundo opresor. Entonces, el que espera ser rescatado por Cristo, el Apocalipsis, es una buena noticia porque es un libro de rescate. Este rescate narrado en el Apocalipsis no se comprende bien si no se analiza el primer rescate que está en el Éxodo. Así como decíamos antes en las preguntas anteriores de comparar Lot y Noé con la parucía, pues aquí vamos a hacer algo similar muy brevemente. El Apocalipsis narra cómo se completa el rescate del pueblo de Dios. Y para entenderlo hay que compararlo con el primer rescate que fue en Egipto, el del Éxodo. Entonces, en el Éxodo, ¿quién vivió las plagas? ¿Quién sufrió la mano poderosa de Dios? El pueblo egipcio que mantenía en opresión, en esclavitud al pueblo de Dios. Entonces, el primer Éxodo para el pueblo egipcio fue todas las desgracias juntas, todas las malas noticias juntas, pero para el pueblo rescatado es todas las alegrías, todas las bendiciones. Y por eso es que después de cruzar el Mar Rojo, al ver destruido el ejército del faraón, cantan el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias por haber sido liberados. Entonces, comprendiendo esta Pascua, analizamos la Pascua definitiva en Cristo, narrada en su punto culminante y en su conclusión en el libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, al igual que en el caso del Éxodo, es para los opresores, para los malvados, para los que no quieren cumplir los mandamientos, es la suma de todas las peores noticias juntas, todas las plagas una sobre otra que no te has recuperado de una cuando te viene la siguiente, la siguiente y la siguiente. Pero para el pueblo de Dios, y esta es la parte bonita y esperanzadora, para el pueblo de Dios que anhela ser rescatado por Cristo, el Apocalipsis es la mejor de las noticias, porque narras el cómo vas a ser rescatado. Y mira, qué interesante, Ana Beatriz, que en el Apocalipsis también aparece el cántico de Moisés, es decir, los rescatados del Apocalipsis cantan la acción de gracias por haber sido liberados, rescatados. Entonces el Apocalipsis es al mismo tiempo la suma de todas las peores noticias para los hacedores de mal, para los que retan a Dios y no cumplen los mandamientos, y es al mismo tiempo la suma de todas las mayores buenas noticias y esperanza gozosa para el que se siente la novia y espera el día de su boda, y para el que anhela ser rescatado por Dios, que lo que quiere es ser sacado de este mundo podrido y pecador. Entonces el Apocalipsis es no solo un libro de esperanza, es el libro de mayor esperanza de toda la Biblia. Qué buena definición. O sea, depende de nosotros. Si nosotros estamos en el camino de la conversión, de la salvación de nuestra alma, el Apocalipsis no le debemos tener miedo. Por el contrario, será nuestra esperanza. Pero si, como tú lo has dicho, si queremos continuar con la vida de pecado y que nada pase mal o que no tenga ninguna consecuencia, pues perfecto, ahí sí asústese desde ya, porque ahí sí el apocalipsis sería lo peor. Mauricio, nos has hablado y siempre hemos escuchado hablar personalmente también sobre la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas venidas de Cristo existirán? ¿Será que hay una tercera? ¿Será una segunda? Bueno, no sé. ¿Cómo podríamos definir este tema tan complejo y pues también muy difícil de llevar a la investigación, de acertar también frente a este tema? Bueno, uno de los santos de la iglesia, doctor además, San Bernardo de Claraval, dijo con claridad en un sermón quinto de Adviento,
sabemos de una triple venida del Señor. Entonces, él ya habla y es doctor de la iglesia, difícilmente se habrá equivocado en materia tan importante, tan seria. Él habla de una triple venida. Lo interesante es entender las dos que faltan según este santo y doctor, porque la terminología que él usa y a qué palabras clave asocia cada una. Entonces, él habla primero de una intermedia y la asocia a dos palabras claves. Dice oculta y solo unos elegidos. ¿Oculta qué significa? Que no todo el mundo la percibe, no todo el mundo se entera de que hubo esa intermedia, porque además la asocia a elegidos. Elegidos no son privilegiados de Dios, son personas esforzadas, o sea, que, que, que lucharon más contra el mundo, contra el mal, contra sí mismos, que cargaron su cruz detrás de Cristo y que se hicieron merecedores de ese rescate, porque en la venida intermedia hay un rescate que es la parucía. Entonces, él habla de la intermedia, que repito, dice, es oculta, es decir, no es testimoniada por la mayoría, no la ven los demás, y solo unos elegidos la viven, solo unos elegidos son beneficiados, rescatados en la intermedia. Y después habla de la última, y en la última sí dice, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, ¿no? Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él toda la raza de la tierra. Entonces, en la última, que ya viene como justo juez, es visible por todo, es decir, todo ojo le verá significa que todo el mundo será testigo ocular de esa última venida, en contraposición con la intermedia que habla que es oculta y solo unos elegidos. ¿Quién más habló de una triple venida? En el diario de Santa Faustina Kowalska se ve que Jesús le reveló a esta monjita polaca, ya santa, canonizada por la iglesia, dice, antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia. Ahí está hablando de dos venidas. Una primera como rey de misericordia, que corresponde a la venida intermedia de San Bernardo de Claraval, y una después como justo juez, que corresponde a la venida última de San Bernardo de Claraval. Eso está en el numeral 83 del diario Santa Faustina Kowalska. Pero en el numeral 1146 le agrega un matiz adicional. Dice, antes de venir como juez, como justo juez, yo abro de par en par la puerta de mi misericordia. Pero si no quieres entrar por la puerta de misericordia, entonces tendrás que pasar por la puerta de mi justicia. Aquí está hablando de esas dos venidas, la intermedia y la última. La intermedia como rey de misericordia. Y nos abre de par en par las puertas de la misericordia. ¿Qué significa? Que Él no quiere que vivamos la gran tribulación. No quiere. Por eso dice, te abro de par en par la puerta de misericordia. Significa, te quiero rescatar en la venida intermedia. Te quiero sacar del mundo pecador de manera anticipada. Pero si tú no quieres porque eres cobarde, porque eres miedoso, porque te preferiste hacerte amigo del mundo, aunque eso te lleve a ser enemigo de Dios, Santiago 4:4. Si tú por respetos humanos prefieres no meterte en problemas por el Evangelio y permanecer, digamos, conservar tus privilegios y tu amistad con todos, vecinos, con las personas de la iglesia que están desviadas, etcétera, entonces te toca encontrarte con el justo juez después de vivir la gran tribulación. Entonces está muy claramente ahí. Pero la respuesta más importante que te puedo dar no viene de revelación privada, digamos, de un doctor o de una santa. La respuesta más importante viene de la misma Sagrada Escritura. Si nosotros comparamos Mateo 24 con Mateo 25, Mateo 24, que fue la primera cita que puse en este programa, vemos que hay un rescate. El rescate es uno será tomado y una será tomada, ¿no? Y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos. Ese rescate está en Mateo 24. Y esa es la venida intermedia. Pero en Mateo 25 vemos también Jesús venir igual sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, pero en Mateo 25 no viene para un rescate, Ana Beatriz. En Mateo 25 viene para un juicio. Dice, serán congregadas delante de él todas las naciones y separará las cabras de las ovejas y dirá, pondrá las ovejas a la derecha y les dirá, venid a mí bendito mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Y a las de la izquierda, pues ya la sabemos la sentencia, apartados de mí al fuego eterno. Entonces, en Mateo 24 hay un rescate, que es la venida intermedia de San Bernardo de Claraval, y que es la puerta de la misericordia de Santa Faustina Kowalska. En cambio, en Mateo 25 vemos un juicio que es la puerta de la justicia, incluido la gran tribulación y el juicio de las naciones,
es la puerta de la justicia, el diario Santa Faustina Kowalska, Mateo 25, y también está asociada a la avenida última de San Bernardo de Claraval. Es decir, cuando uno arma todo este rompecabezas, las piedras cuadran, encajan, y se entiende además por qué San Bernardo de Claraval utilizó esa terminología tan misteriosa, ¿no? A la intermedia oculta, elegidos, claro, no se enteró sino el que fue arrebatado, el que fue rescatado. En cambio, en la última, que es el juicio de las naciones, todo ojo le verá, todo el mundo será testigo, todo el mundo verá al Señor venir en esa última venida asociada al juicio de las naciones, que es cuando él vence en la batalla de Armagedón e instaura su reino. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, sí hay una triple venida, lo dice un doctor de la iglesia, no podemos negarlo, pero ¿por qué la iglesia en el catecismo y por 2000 años en general solo ha hablado de una segunda? La respuesta es muy bonita, es muy interesante, porque para cada persona que está viva sobre el planeta Tierra, solamente hay una segunda venida. O tu segunda venida es tu rescate el día de la parucía, si eres digna de tal manifestación, o tu segunda venida es cuando lo vea venir todo el mundo para el juicio de las naciones. Es decir, no hay tres venidas desde el punto de vista de un observador terrestre. No hay tres venidas porque si tú no eres tomado, no eres rescatado, no eres arrebatado el día de la parucía, no existió para ti esa segunda venida. No hubo. Entonces tu segunda venida es la última. Esa es la parte interesante y eso se demuestra viendo esas palabras misteriosas que le dice Elías a Eliseo cuando le pide que le deje su espíritu profético y le dice, me pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo tendrás. ¿Qué significa si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado? Significa que el arrebatamiento es tan rápido, es tan extremadamente instantáneo, que la gente que se queda en la tierra no ve a la gente que es sacada de la tierra, no lo percibe, es demasiado rápido. Por eso, Ana Beatriz, que Jesús, cuando habla de la parucía, siempre hace la comparación con el relámpago. Y yo esto pasé años dándome golpe en la cabeza sin entenderlo, como el relámpago será la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago. Pero Señor, ¿por qué comparas la parucía con el relámpago? Porque un relámpago dura milisegundos. Es demasiado rápido y los humanos no pueden seguirlo. Y esto se lo explicó Jesús a María Valtorta. O sea, él explicó a María Valtorta por qué él asocia la parucía con el relámpago y lo dice porque los humanos no pueden seguir el relámpago. Es demasiado rápido. Así será el arrebatamiento, como el relámpago. Entonces, aquí se entiende por qué San Bernardo de Claraval utiliza la palabra oculta en la parucía, en la intermedia, porque el que no es arrebatado no fue testigo de esa venida. Simplemente no hubo, como si no hubiera existido. ¿Qué es lo que la gente va a percibir en el planeta Tierra? Que hay gente que ya no está. Mira, ¿qué fue de este? No sé, un día ya no apareció y dejó su celular, dejó su llave, su ropa, todo, no se supo de él. O sea, va a ser evidente que hay gente que ya no está entre nosotros, pero no va a haber testigos oculares de que fue sacado de la tierra. Entonces, al no haber testigos oculares de la venida intermedia, para el mundo es como si no hubiera existido esa venida. Entonces la gente sigue esperando como segunda venida la que San Bernardo de Claraval llama última. ¿Por qué? Y ya con esto termino la respuesta. Porque si la gente fuera testigo de la intermedia, tendría que decir, caramba, me perdí la segunda, me toca esperar la tercera. No, justamente ese es el punto y se demuestra bíblicamente. Y se lo explicó Jesús a Valtorta. Como la gente no es testigo de la intermedia, no es testigo de la parucía, nadie se enteró, nadie vio que la gente sea elevada, y ese es un error protestante, que ellos dicen que los que se queden van a ser testigos de cómo ellos son arrebatados. No es así. Con la Biblia católica nuestra se demuestra, y se lo explicó Jesús a María Valtorta, que los que se quedan no son testigos, no testifican, no ven el arrebatado, no lo ven yéndose, porque es como el relámpago, dice Jesús. Entonces, al no haber testigos oculares en la tierra, y nadie lo habrá filmado, grabado con su celular o con una grabadora, al no haber testigos oculares de que hubo una segunda venida, para los que son dejados, los que viven la gran tribulación y se quedan para esa prueba final, para esa dura prueba final, no existió tal segunda venida y te toca esperar como segunda venida la última. Por eso es que la iglesia solamente habla de una segunda venida, porque, y ya lo cierro repitiéndolo para que quede claro, porque para cada persona viva solamente habrá una segunda. O tu segunda es la parucía
o tu segunda es cuando venga la última para el juicio de las naciones, pero solo hay una segunda para cada quien. Súper clara la definición, no lo había escuchado, así que es súper importante y qué bueno que nos compartes estos conocimientos. Mauricio, ya para finalizar, y sé que si no te hago esta pregunta, mejor dicho, me van a acribillar en los comentarios, y es, ¿qué tan cerca ves tú el aviso? Bueno, estamos en el tiempo del aviso, es decir, debería ocurrir en los próximos días, semanas, meses, no años, meses. Es decir, es muy probable que el aviso ocurra en el año 2022. Yo lo había propuesto desde que escribí mi libro hacia Semana Santa de este año, pues eso lo propuse en el 2017, es decir, no hace poco, eh, y es posible que no siendo en Semana Santa sea hacia Pentecostés o hacia final del año, pero estamos en el tiempo del aviso. Es decir, independientemente que no sepamos la fecha exacta, que no la sabemos, nunca la hemos sabido con precisión, y no está, digamos, eh, posiblemente en el plan de Dios que lo hayamos sabido con esa precisión, pero si bien no estamos con la certeza de la fecha, lo que sí estamos es en el tiempo del aviso, es decir, está a días, a semanas o a meses, no mucho más que eso. Si la gran tribulación comenzase hacia septiembre, octubre o noviembre del año 2023, como piensan varias personas, y no me refiero solo a Nelia, sino a otros biblistas con los que yo trabajo, que ubican el inicio de la semana 70 de Daniel hacia final de 2023, y habiendo demostrado yo en la primera respuesta que te di de que el aviso tiene que ser antes de que comience la semana 70 de Daniel, pues digamos que el aviso tendría que ser desde mañana hasta septiembre de 2023. En ese rango, es decir, en ese año y medio que viene, esos 17, 18 meses que vienen, tendría que ser el aviso. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados, aunque faltaran semanas o meses, tenemos que prepararnos para el aviso como si fuera hoy, como si fuera mañana. Es decir, no podemos ni postergar la conversión, ni arriesgarnos a no vivir en estado de gracia. Es decir, no podemos esperar el aviso para ir a confesarnos porque después las colas de confesión van a ser de días. No, nuestra confesión tiene que ser frecuente y estando siempre viviendo en estado de gracia, no acercarnos ni a la posibilidad de caer en pecado mortal y vivir como si el aviso fuera hoy o mañana o la semana que viene. No debemos retar al destino, retar a la suerte, retar a Dios, pensando que postergo todavía un poquito porque como no está encima, entonces todavía puedo postergar mi conversión o mi confesión. No hagamos eso, no juguemos con Dios, no juguemos con nuestra salvación eterna. Así es, sí, siempre lo he dicho también, terrenalmente tendríamos que vivir como si el final no llegara o estuviera lejos, pero a nivel espiritual como si el final fuera hoy, porque es lo que más importa. Si de nada sacamos estando en un refugio alejados, pero si estamos llenos de pecado. Entonces, ¿de qué nos va a servir? Lo más importante es salvar nuestra alma, estar viviendo siempre en gracia de Dios, porque no tiene sentido prepararnos materialmente si no estamos preparados espiritualmente. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en este programa y esperamos tenerte una vez más. Cada vez que tengas nueva información, sabes que este es tu canal y en el cual pues todos los seguidores van a estar muy agradecidos contigo de que nos compartas esta información para todos nosotros. Yo quiero despedirme de este programa dando el consejo, la recomendación a la gente de que le dediquemos más tiempo a la Biblia que a las redes sociales, dediquemos mucho a este tiempo, a esta esperanza del rescate, de la parucía, del arrebatamiento y mucho tiempo al Apocalipsis, que es un libro que cada vez que lo lees recibe 7 bendiciones. Aunque es complejo, mientras más veces lo lees, más vas aprendiendo, porque el Espíritu Santo te va ayudando a comprenderlo. Y que siguiendo las instrucciones de Jesús, las recomendaciones de Jesús, para entender los rescates futuros, entendamos los rescates pasados. No lo dije antes, pero los rescates de Noé y de Lot son de distinta naturaleza. Fíjate que el de Lot fue por mediación de ángeles y el de Noé fue a través de un arca. Entonces, los rescates futuros, que pueden ser más de uno, puede haber más de un rescate. De hecho, es muy posible que haya uno
antes de comenzar la gran tribulación y también uno al final de la gran tribulación, antes de la purificación de la tierra por el fuego, tiene que ser sacados los que se hayan purificado, así como también los animales, porque si Dios va a restablecer la faz de la tierra, a rehacer, a hacer cielo nuevo y tierra nueva, con el fuego, como lo dicen las epístolas de Pedro, pues tiene que ser sacado también la gente para que pueda renovar la tierra con el fuego sin matar a los seres humanos santificados y a los animales. Entonces, viendo que hay estos dos rescates diferentes, el de Lot con ángeles y el de Noé con un arca, vemos que también es posible que los rescates que vengan futuros, uno sea a través de ángeles y otro sea a través de naves. Las naves están, por ejemplo, en varias profecías privadas, por ejemplo, en la de Amparo Cuevas del Escorial, y no solo ella, otras. Y Rafael Arango tiene amigos aquí en Colombia cuyos hijos pequeños, tuvieron sueños proféticos donde ven rescate a través de naves. Yo también tengo unos amigos en Argentina cuyos hijos muy pequeños para inventar esas cosas y sin conocimiento de escatología tuvieron sueños proféticos, uno de rescate por ángeles y otro de rescate por naves. Entonces, tiene sentido bíblicamente porque Lot fue rescatado por mediación de ángeles y Noé fue rescatado a través de una nave. Entonces, y Amparo Cuevas no ha sido condenada por la Iglesia Católica como falsa vidente, al contrario, al contrario. Entonces, digamos, sigamos profundizando en estos temas porque es bonito, es interesante conocerlo, anticiparnos. Dios puede tener varias maneras de sacar a sus elegidos, a sus santos, a sus comprometidos, a sus convertidos, y no solamente a ellos, sino así como Dios preservó a los animales porque no tenía para qué volverlos a crear después del diluvio, yo también pienso que Dios tiene que en algún momento sacar en naves a los animales porque los animales están en el reino. Fíjate que en Isaías 65 y 66 se ve el león, el oso, el cabrito, el cordero, la víbora, no sé qué, la vaca. Esos animales están en el reino. Entonces, si Dios los creó, ¿para qué van a ser consumidos por los fuegos y Dios tiene que volverlos a crear? No, Dios no destruye. Dios no es un destructor. Entonces, Dios, si ya creó el elefante y el león y el perro, el gato, pues lo más seguro lo saque de la tierra antes de renovarla. Entonces, sigamos profundizando en estos misterios porque son hermosos. Y ya me despido con estas palabras de cierre cruciales, centrales, con el cual concluyo todo lo que te he dicho en este programa. Todo ser humano se está dirigiendo en este momento de manera apresurada e inexorable hacia un apocalipsis de boda, de rescate, o hacia un apocalipsis de juicio y de castigo. Depende de lo que hagamos cada día nosotros, cada uno de nosotros, de lo que hagas no solo cada día, sino cada minuto, cada instante de tu día, de cada día, de si te diriges hacia el apocalipsis de rescate o hacia el apocalipsis de juicio, porque la conversión es una lucha diaria. La conversión no es algo que me ocurrió a mí hace 6 años o a ti hace 20 o hace 10, no. La conversión es una lucha por el reino, por la verdad, por perdonar y por amar cada día, porque la lucha está en la mente, en el corazón de cada ser humano se libra esa lucha diaria contra el demonio, que es el que te mete pensamientos de impureza o de odio a tu hermano. Jesús lo dice, todas las cosas malas salen del corazón del hombre y el demonio intenta sacar eso malo de ti y tú luchas contra él para que no salga, sino para desarrollar las virtudes, para amar y perdonar hasta que duela. Y esa lucha la vivimos cada día, la conversión es una lucha diaria y eso queda muy claro en Ezequiel 33, no recuerdo el versículo, pero en Ezequiel 33 dice así, el justo no se salva por su justicia si al final cae y peca y da la espalda. Igualmente dice, el pecador no se condena por su pecado, por su maldad, si al final se convierte ¿no? y regresa a Dios. Entonces, es que nos está diciendo Ezequiel 33, que no es lo que tú hayas hecho en general, sino si hasta el final lograste mantenerte. Lo que está confirmando es que un pecador puede salvarse último momento como el buen ladrón, o que un justo a última hora puede condenarse. Entonces, eso nos da temor y preocupación, pero no para preocuparnos, sino para ocuparnos en nuestra salvación diaria de que no es algo que me ocurrió a mí hace tiempo la conversión, sino que o cada día me convierto y lucho mi batalla para dirigirme hacia el apocalipsis de boda, de rescate, o pierdo cada día la batalla y me dirijo hacia el apocalipsis de juicio y de castigo. Entonces, con esas palabras quería cerrar porque esto tiene que incentivarnos a luchar con cada día contra el demonio en nuestra mente, contra el mundo, contra Satanás y contra la carne, el propio ego, contra el yo, para lograr aspirar
dirigirnos hacia el apocalipsis de rescate y de boda. Y así terminaremos como Moisés y el pueblo rescatado al otro lado del Mar Rojo, viendo el ejército del faraón totalmente destruido, cantando el cántico de gracias, ¿no? El cántico de Moisés, el cántico de acción de gracias por ser liberado. Si estamos yendo hacia el apocalipsis de boda y de rescate, pues nuestra vida terminará con ese cántico de acción de gracias. Gracias, Señor, por haber sido rescatado. Entonces, anhelemos el rescate, anhelemos la boda. Digámosle con frecuencia al Señor, Maranatá, ven, Señor Jesús, ven a rescatarnos, ven a liberarnos, ven a completar el matrimonio con tu pueblo, ven a las bodas del Cordero, ven, Señor Jesús, Maranatá, ven, Señor Jesús, rescátanos, libéranos. Muy bien, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también, queridos seguidores. Gracias por seguir este programa. Quiero invitarlos una vez más a que las personas que están interesadas en participar en la peregrinación que realizaremos por Garabandal, La Salette, Fátima, Medjugorje, París, bueno, se comunican conmigo al celular más 57 310 231 85 44. Y nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.